todos. Esta tarde quería que viéramos efectos avanzados de texto en Photoshop. A ver cómo podemos hacer cosas de texto un tanto diferentes de lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Por una parte, cómo podemos hacer campos de texto de diferentes tipos, y luego cómo podemos adaptar textos a trayectos, y también cómo podemos usar esos campos de texto para generar algún tipo de anagramas. Así que vamos a ver cómo sería este asunto. Bueno, voy a cerrar este archivo que tenía y voy a abrir un archivo nuevo. A ver si me permite abrir algo. ¿Sí? No, no quiero abrir esto. Quiero abrir un archivo nuevo. Por ejemplo, un A4. Va a ser un A4 horizontal que me va a medir 297 por 210 milímetros con una profundidad de 8 bits de color. Le doy a crear y aquí lo tengo. Para hacer campos de texto. No vemos. Perdón, no he compartido la pantalla, pues estoy bien, vamos. Bueno, lo que he hecho ha sido abrir hasta el momento un A4. Esto se hace desde archivo abrir y con la... Perdón, no desde archivo abrir, que eso es para abrir un archivo ya existente, sino archivo nuevo o control N, ya veis. Y para abrir un formato de imprenta nos vamos al comando de imprimir dentro de la ventana de nuevo documento, y aquí es donde tenemos todos los ajustes preestablecidos de los formatos de archivos más habituales, los A, los B y los C, ¿no? Además de los tabloides, cartas, legales, sobres y demás. Bueno, pues eliges el formato de archivo. Yo he elegido el A4. Ya veis que lo puedo poner vertical o horizontal y lo puedo poner como mesa de trabajo también, si fuera el caso, que no lo es de momento. Y me dice las medidas que va a tener. 21 por 29,7 centímetros a 300 píxeles por pulgada en la paleta de color RGB con una profundidad de color de 8 bits y un fondo blanco. También con el espacio de color Super RGB y con píxeles cuadrados. Le doy a crear y de esta manera obtengo el formato de archivo este que vemos. Bueno, en este formato de archivo voy a importar una fotografía que voy a buscar a través del navegador web. Voy a compartir con vosotros cómo la busco. Perdón. Voy a compartir, voy a buscar en Pexels. Ya sabéis que es un banco de imágenes al que suelo recurrir, de fotografías gratuitas. Y voy a buscar, por ejemplo, una guitarra. Imágenes gratis de guitarra. Aquí tengo una estupenda que me la descargo. Así que se supone que la descarga está aquí, la abro y la abro con Photoshop. Esta guitarra le voy a pedir que me seleccione el objeto con la nueva herramienta de seleccionar objetos. Así que en el momento en el que pulse sobre esa herramienta, comenzará a girar el buscador de objetos en el panel de control de esa herramienta, y enseguida, en cuanto pare, pues veré que por superposición me ha hecho una selección francamente bastante buena dentro de lo que había. Si pulso sobre él, tendré la selección hecha y con esa selección la puedo copiar o bien directamente en el espacio de trabajo de 2 hojas
puedo arrastrar lo que tenga seleccionado en una hasta la otra ventana. Bueno, la voy a poner de tamaño un poco más pequeño. Una cosa así aproximadamente. Y le voy a quitar esa sombra que traía. Ya cierro la primera ventana. Me quedo con la segunda. Me acerco un poco más a verla. Y ahora voy a retocarle con con la herramienta de selección rápida. Voy a ir corrigiendo, perdón, retocando esa sombra, eliminando algunas partes de la selección rápida que me he podido pasar. Oh. Fijaos que recordad que esto funcionaba con un pincel. Cuanto más grande es el pincel, mayor es la potestad de selección. Vuelvo a quitar esto. Si veo que me va fallando la herramienta porque no tiene la precisión suficiente que yo quiero, en ese caso, por ejemplo, para retocar estas pequeñas, esos pequeños datos de las clavijas del clavijero, en ese caso me voy a seguir añadiendo las partes de sombra que voy a querer quitar. Y luego ya me dedicaré a extraer las clavijas del clavijero, pero ya con la herramienta selección rápida. Y pintando con pinceles, con la herramienta de pincel, perdón, la herramienta B, elegiré un pincel más o menos pequeño. De color negro para ir eliminando las partes que quiero que no se seleccionen. Esa sería una. Esta sería la otra. Creo que tiene aquí una, ¿no? Y la otra sería esa. Bien, bueno, pues con esto más o menos ya quito la máscara rápida. Ya veo que la selección ahora sí es la adecuada, la que he cogido, y ya la puedo eliminar pulsando la tecla de suprimir, ¿no? Me alejo un poco y ahora ya con la goma de borrar pues voy a hacer el retoque que falta en la herramienta borrador para eliminar ese pequeño perfil. Oh, oh, perdón. Oh, ahí me he pasado. Bueno, quizá tengo también que retocar un poquito ese borde superior del cajón de la guitarra. Y ese, para retocarlo, lo que voy a hacer va a ser hacer una pequeña selección que voy a transformar la selección para irla ajustando a lo que yo quiero. Fíjate que quiero que sea más ese pequeño borde. Voy ajustándolo ahora con la tecla de control o comando.
Voy a poder ir deformando más la selección para que se me ajuste aún más a lo que yo voy queriendo, ¿no? De esta forma, incluso un poquito más por aquí, vale, me lo quedo. Voy a invertir la selección para poder borrar por la parte exterior de la selección sin tocar la parte interior, ¿no? Más o menos me quedaría así. Voy a ponerlo un poquito más abajo. Ahora con las teclas la he puesto un pelín más abajo para retocar en esta zona de arriba sin que se note excesivamente. Ya está. Vale. Esto mismo podría seguir haciéndolo, bueno, en las partes que me parecieran adecuadas, pero en realidad tampoco es tan necesario. Bueno, voy a hacer ahora una selección de toda la guitarra y para ello será mejor que coja la herramienta varita mágica y seleccione fuera de la guitarra. Tengo seleccionado todo salvo la guitarra y ahora voy a invertir la selección para tener seleccionada la guitarra, pero no el resto de la guitarra, ¿no? Así que quiero que esa selección se separe de la guitarra un número de píxeles suficientemente adecuados. Le voy a dar a selección, expandir, modificar la selección y expandirla. Por ejemplo, un número de 20 píxeles. De manera que de esta forma he conseguido que la selección se me separe 20 píxeles hacia afuera, siempre, ¿no? Y eso está suficientemente bien, suficientemente adecuado. Bueno, vuelvo a invertir la selección de nuevo, porque lo que quiero hacer ahora es, desde la ventana de trazados, saco la ventana de trazados y le quiero decir que esa selección me la convierta en un trazado de trabajo. Y ya vemos que así lo ha hecho. Me ha convertido esa selección en un trazado de trabajo. Era la intención que yo tenía, convertir esa selección en un trazado de trabajo. Y eso sí es importante a la hora de generar un campo de texto que no tenga una forma de cuadrado. Recordad que, bueno, voy a elegir primero un texto completo para mostraros de qué va el asunto. Por ejemplo, vamos a elegir un texto sobre, pues no sé, un texto que sea muy largo, decirme de qué texto puede ser. Por ejemplo, sobre qué podría ser el texto largo. Normalmente cojo el lorem ipsum, pero es un texto muy pequeño. Pero bueno, vamos a generar un lorem ipsum y ya está. A ver, un generador de lorem ipsum, 5 párrafos, no. Vamos a darle 50 párrafos, a ver si de esta manera me genera muchos. Ah, pues sí, ahora ya sí. Bien. Voy a copiarlo, pues, para tener todo el texto copiado. Y por tanto ya en el portapapeles para poder, bueno, introducirlo en mi Photoshop. Quiero decir que no sé si estáis viendo que esto lo he hecho sobre este lorem ipsum. Sí, ¿verdad? Lo vemos bien, ¿no? Bueno, pues me voy ahora de nuevo a Photoshop y en Photoshop yo puedo generar directamente un campo de texto, fijaos, de varias maneras. La primera es la normal, la más habitual. Yo pulso en un sitio y se me genera un campo de texto. Si yo pego lo que tengo copiado
Entonces voy a generar un campo de texto, bueno, pues muy grande, ¿no? Este campo de texto no se ajusta inicialmente, aunque yo lo ponga en el tamaño más pequeño que tenga, ya vemos que ese campo de texto está justificado a la izquierda inicialmente, no a la derecha. Bueno, yo lo podría poner un poco tan pequeño como quisiera, el campo de texto para que me dé idea de que en la parte derecha no queda justificado el texto, ¿verdad? Entonces, estos campos de texto, bueno, en algunos casos están bien, en otros casos tampoco nos interesa que el campo de texto tenga esta forma, sino que nos interesa que igual nos rellene todo, quede perfectamente justificado, algo de ese tipo. Por ejemplo, a ver, perdón, voy a ponerlo todavía un poco más pequeño, porque los textos han sido enormes, así. Bien, si quisiéramos que nos quedara justificado, tendríamos que volver a editar el texto y entonces venirnos a la ventana de párrafo, sacar la ventana de párrafo para desde aquí poder justificar todo el texto que tengamos seleccionado, lógicamente. Primero hay que seleccionarlo completamente, todo el texto, dando doble clic y luego ya nos vendremos a intentar agruparlo a la izquierda, centrarlo o bueno, en este caso no nos permite, no sé por qué, este párrafo completo no nos permite ajustarlo a la ventana de texto, sino que nos va a quedar, ya vemos, pues o centrado o bien justificado a la izquierda o bien justificado a la derecha, pero no nos va a permitir el justificado en los dos laterales. La verdad es que no sé por qué en este caso, no sé por qué. Normalmente sí, no solemos tener mayores problemas. Quizá por, bueno, no sé por qué. Diseño latino, ideas oriental, no, tampoco tiene mucho que ver. No sé, en principio ni por separaciones del texto tampoco. No veo nada especial ni nada raro. El caso es que no me lo permite. Bueno, pero el funcionamiento normal es este. Otro funcionamiento diferente, tiro este texto ya, esta ventana de texto, esa capa de texto, perdón, la tiro. Otro funcionamiento distinto es cuando voy a generar otro campo de texto, pero pincho y arrastro y genero un cuadrado en el cual ya voy a poder pegar todo el texto, que en este caso sí me va a quedar perfectamente restringido al formato del cuadrado que tenga. Y ya veis que aquí ya sí puedo justificarlo, porque es un texto de párrafo completo. El otro sería porque es un texto de título y no un texto de párrafo. Y en todo caso lo podría convertir perfectamente. Las cuatro formas de justificación que hay, si lo vemos, son las siguientes. Esta forma de justificación es la última, es la de la derecha, el texto queda justificado a la izquierda, también a la derecha, pero la última línea queda también justificada a derecha e izquierda. Por tanto, se estiran todo lo que haga falta los caracteres de la última línea, ¿no? Sin embargo, los otros, en la última línea me quedan los caracteres alineados a la izquierda. En el segundo, los caracteres me quedarán centrados. Ya lo vemos. Y en el tercero, los caracteres de la última línea, me quedan alineados a la derecha, nada más que a la derecha, ¿no? Esta es la segunda manera habitual de hacer un campo de texto normal y corriente, pero ya vemos que los campos de texto estos mantienen las cajas cuadradas o rectangulares, sea un campo de texto de título o bien sea un campo de texto de párrafo, pero de las dos maneras vamos a obtener las cajas rectangulares. Sin embargo, tenemos la posibilidad de hacer cajas que no son rectangulares y que se puedan ajustar perfectamente
a determinadas formas, por ejemplo, a esta guitarra. Para ello tenemos que iniciar haciendo un trazado que va a ser el que va a contener el texto como si fuera la caja del campo de texto. Y para eso nosotros hemos hecho ya el trazado este en forma de guitarra, que tiene que ser trazado de trabajo y se tiene que llamar así como tal. Y bueno, luego ya podremos generar un campo de texto. Voy a eliminar este que tenemos hecho. Y vamos a generar con la herramienta del campo de texto, vamos a generar un texto, pero fijaos que en el momento en el que tengo un trazado activo, un trazado de trabajo activo, y cojo la herramienta campo de texto, se me pone el cursor encerrado en un círculo, el cursor del texto. Y si me pongo sobre el trazado, se me pone el cursor con una línea sinuosa que lo atraviesa. En el primer caso me indica que puedo encerrar el texto dentro del campo de texto y en el segundo me indica que el texto puede seguir la línea del trazado. Si pulso sobre el primero, pues ya podré pegar, se me ha pegado arriba un trozo, voy a darle a control V para pegar todo el campo de texto en ese trazado, ¿no? Pero se me ha convertido en un trazado de texto, pero aquí no me lo respeta. Que yo vea no me lo respeta. Así que vamos a ver por qué no. Voy a hacerlo un poco más grande para poder verlo. Las letras. Y bien. Es que el texto se me ha puesto en un trazado de texto que no tiene tal trazado. Así que algo fallado al hacerlo. Voy a retirarlo. Vuelvo otra vez a seleccionar el trazado de texto. Una vez que lo tengo seleccionado, pulso y se me genera un trazado de texto que no existe. Claro, esto no me indica nada. No. No, no es eso lo que quiero. El caso es que si yo seleccionara este trazado, no, no señor, así no lo consigo. Yo debería seleccionar el trazado este y es sobre este trazado sobre el que debería hacer el texto. Voy a intentar hacerlo otra vez, de otra forma, a ver qué tal, a ver si lo consigo. Para ello voy de nuevo a seleccionar con la capa, con la herramienta varita mágica, voy a extender la selección
modificar, expandir, perdón. Pues esta vez un poco más, 40 píxeles, por ejemplo. Lo que pasa es que la he expandido hacia adentro. No. La quiero expandir hacia afuera. Modificar, expandir, no contraer, 40 píxeles. Perdón, es que lo estoy haciendo al contrario, así que voy a seleccionar, invertir, y ahora ya sí, selección, modificar, expandir, esos 40 píxeles hacia afuera. Y eso es lo que convierto en un trazado de trabajo. Vale, le voy a llamar trazado 1 para que se me modifique bien. Imaginemos que ahora quiero pegar el texto aquí dentro en vez de fuera, y ahora sí, el texto sí me lo respeta aquí dentro y me lo ha hecho bien. Control V y ya vemos que sí me respetaría todo el texto, ¿no? O sea que me lo hace con esta forma, con la forma de guitarra, me hace el campo de texto. Lo que pasa es que yo quería hacerlo al contrario, con el campo de texto totalmente invertido. Por eso le voy a decir que este trazado me lo convierta en selección, que me invierta la selección y que esa selección me la haga trazado ahora. Ahora me hace la selección completa trazado. Y será en ese trazado en el que yo quiero comenzar a poner el texto este nuevo. Y a ver si... Pero no, en este no me lo hace, sin embargo aquí no me lo hace. O sea que quizás será porque este trazado debería, no sé por qué, debería meterse ahí, tampoco se mete. No, no sé por qué. La forma de hacerlo sería hacer dos trazados diferentes, uno para la parte izquierda y otro para la parte derecha. Voy a intentarlo de esa manera, para hacer una maquetación adecuada. Así que este último campo de texto lo tiro. Bien, este lo oculto, el texto este, no me interesa. Voy a coger este trazado, lo voy a convertir a selección, lo voy a invertir la selección y ahora a esa selección le voy a eliminar unas pequeñas partes, tanto una como otra, para separar esto en dos selecciones totalmente, para intentar separar en dos selecciones diferentes, ¿no? De manera que esta selección la voy a guardar tal cual para poder partirla en dos, guardar la selección y con el nombre de contorno ya vemos que en la ventana de canales tendré guardada esa selección completa. Ahora en esta ventana, en esta misma selección voy a eliminar una parte de la selección pulsando la tecla Alt, resto una parte de la selección, solamente una, y me quedo con la otra. Así que esta otra selección también la guardo en forma de canal, solamente media selección. Será aquí esta selección la que ahora voy a poder transformar selección para hacerla un poco más estrecha en los laterales. Que me quede más pequeña, ¿no? Y bien, una vez que la tengo así, pues convertirla en un trazado de trabajo al que voy a llamar trazado 2. Y este trazado de trabajo será uno de los que me completen un texto, ¿no?
El trazado 2 le voy a rellenar con un texto. Ya vemos que ahora sí me respeta ese trazado y me lo rellena con un texto. Lo mismo voy a hacer con el otro. Voy a sacar esta selección. Una vez que tengo esa selección, fíjate que solamente tengo una capa de texto, la otra la tiro, ¿no? Bueno, no la voy a tirar de momento, pero solamente lo tengo en esa capa. Esta selección que tengo marcada también le voy a restar con la tecla Alt. Le voy a restar la parte de selección que no quiero mantener. Y bueno, pues con selección, transformar selección, voy a hacer un poco más pequeña, más estrecha, la selección que he mantenido aquí. Bien, un poquito tal que aproximadamente así. Ayer le gritaron a una mujer. Perdón. Que no lloró. Bien, una vez que la tengo, esa selección hecha también. No sé si la podría ajustar un poquito más. Quizás sí, bueno, me da igual. Voy a ello, a selección, ajustar selección, transformarla. Quizá así mejor. Bien. La convierto ahora en trazado, ventana trazados, y la convierto en un trazado nuevo de trabajo, diferente al que tenía, a que cambio el nombre como trazado 3. Y ya veis que lo de cambiar el nombre en este procedimiento es una cosa tremendamente importante. Y ahora pues voy a meter el resto del texto que me faltaba con comando V. Así que de esta manera es como voy a conseguir que bueno, el texto se me quede perfectamente encuadrado entre dos capas que me han ajustado el resto del texto completo al objeto que yo tenía pensado ajustarlo, ¿no? Marcando dos campos de texto que no tienen la forma rectangular de la caja habitual del texto. ¿Ven? ¿Sí? ¿Habéis visto cómo lo he hecho? ¿Os ha gustado este tema? Vamos a volver a repetirlo, pero en este caso voy a eliminar la visibilidad de los campos de texto, no lo voy a borrar. Simplemente vamos a hacer nosotros el trazado que nos va a servir para exactamente meter el texto con la forma que nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo, cojo la herramienta pluma de forma libre y empiezo a hacer perdón, a ver cómo es esto. Empiezo a dibujar un trazado. Oh, vaya, no lo he hecho bien. Voy a generar otra vez de nuevo un trazado con una forma, la que sea. Esta forma nosotros siempre la vamos a poder editar con mucha precisión y mucha facilidad. Cogemos la herramienta de selección directa y señalando cada uno de los nodos vamos a poder, bueno, editarlo como nos vaya apeteciendo, ¿no? Y lo interesante de este asunto es que nos va a servir como campo de texto. Si pulso la herramienta de realización de texto, fíjate que en un texto normal y corriente la herramienta tiene esta forma del cursor, pero si me acerco a la línea, entonces me aparece esta otra forma del cursor con una línea sinuosa que cruza el cursor, y si me meto dentro
del trazado, entonces me aparece esta otra forma. Así que pulso dentro del trazado y ya puedo pegar el texto que tenga seleccionado que me va a coger la forma que tenga este trazado, ¿verdad? Así que tan sencillo como eso. No vamos a tener muchas dificultades para hacer un campo de texto que se ajuste a la forma que nosotros queramos tener. Si queremos editarlo, fíjate que para nosotros va a ser suficientemente sencillo editar el campo de texto. Quiero decir que vamos a poder proceder como lo hacíamos antes, ¿no? No sé qué he hecho con el texto este. Lo voy a editar y para eso voy a quitarle, por ejemplo, los puntos y apartes para que todo el texto sea continuo y no tenga espacios intermedios y así poder ver con más precisión que el texto se ajusta adecuadamente, se justifica en todas las zonas, ¿no? Así que fíjate que no vamos a tener demasiado problema. De hecho, incluso el carácter también podríamos intentar ajustarlo incluso más a lo que vemos, ¿no? Y de hecho, si transformamos el trazado, de alguna forma, también vamos a poder transformar el texto que contiene ese trazado. Así que, bueno, va a ser muy sencillo para nosotros poder editar un texto con una forma adecuada, ¿no? Sin mayor problema. Esto va a ser muy sencillote. Bien. Esta es una cosa. Vamos a ver cómo haríamos un anagrama, pues a partir de unas letras diferentes a estas. Por ejemplo, voy a seleccionar y así vamos a poder ver otras herramientas que son las herramientas de las formas preestablecidas, la herramienta rectángulo, elipse, triángulo, polígono, línea. Estas herramientas nos van a dar, o formas personalizadas, nos van a dar la posibilidad, voy a coger la herramienta de elipse, de hacer trazados, ya lo veis en la parte superior izquierda de la pantalla, o de hacer formas establecidas o de directamente seleccionar píxeles. A nosotros lo que nos interesa con ella es hacer trazados. Fíjate que son, bueno, pues eso, herramientas de elipses que inicialmente nos funcionan igual que nos funcionan las selecciones, ¿no? Cuando quiero construir esa elipse a partir del centro de la elipse, tengo que pulsar la letra Alt. Cuando quiero que sea un círculo en vez de una elipse, tengo que pulsar la letra Shift. Así que si quiero que sea la letra Alt y la letra Shift al mismo tiempo, será un círculo que se construye, a ver, desde el centro. No, en eso no. Bueno, ya está. De esta manera, esta forma personalizada se me ha convertido en un trazado también. Si saco la ventana de trazados, pues tengo un trazado de trabajo que en cualquier caso voy a poder, como siempre, modificar adecuadamente, a ver si es verdad que me permite hacerlo, como cojo la herramienta flecha blanca, selecciono uno de ellos y, por ejemplo, vale, lo ajusto así, por ejemplo, vale, ya está. Y voy a meter un conjunto de letras dentro de ello que va a ser las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Bien.
Pero estas letras yo las quiero poner primero con otro, por ejemplo, las quiero poner con este tipo de letra y las quiero colocar con un tamaño de letra bastante más grande, no tanto, pero igual sí, el 36 no estaría mal. O el 24, poco más, el 36 seguramente. Esta es regular. Quiero que me queden así. Bien. No el 36, a ver, vamos a ponerle el 40. Bueno, con la ventana de párrafo y la de carácter, los dos, voy a poder comenzar a transformar adecuadamente, por ejemplo, la altura entre las letras. Si vemos que tengo 40 píxeles, voy a darle una altura de 30 para poder meterlas entre ellas, para que se me crucen unas con otras. Le puedo dar una medida óptica para darle una altura del 80% y aplastarlas un poco, o que entre ellas estén más juntas aún, ¿no? Lo cual me permitirá levantar hasta 48, no, menos, un poco menos. A ver si vuelvo a las 36, no estaría nada mal. Si esto lo restrinjo, me queda un poco peor. Pero de esta manera sí me gusta bastante, por ejemplo, ¿no? Bien, ya vemos que con esto puedo comenzar a sacar, por ejemplo, una sombra paralela que sea una sombra suficientemente suave, ¿no? Todo muy suavito, de bastante tamaño, pero no tanto, como eso que sea algo elegante. ¿De acuerdo? Fijaos que nadie diría que esto es un texto editable, ¿no? Y sin embargo lo es. De hecho, tiene hasta los guiones correspondientes que se los podríamos quitar, ¿no? En cualquier momento podemos cambiar una letra por otra, ¿no? Y eso está como bastante bien. En el texto posiblemente creo que tendríamos, aparte, no, si las ligaduras estándar, por ejemplo, si no quieres ponérselas, posiblemente tendríamos alternativas estilísticas a varias letras en el momento en el que las vas a poner o a seleccionar. Te pueden salir otras alternativas estilísticas a esa letra dependiendo de la fuente que estés utilizando. Hay fuentes que no las tienen y hay otras fuentes que sí, pero pueden ser muy interesantes, ¿no? Podemos ir variando algunas de ellas, el tamaño de alguna de las letras, no tendrían por qué ser de todas, y bueno, eso haría que nos quedaran unas más altas que otras. A mí eso me gusta bastante también. Y y Z, la última, por ejemplo, ¿no? Bien, eso está como muy bien. Así me gusta bastante. Luego para esta voy a hacerle además unas líneas. Voy a sacar unas líneas. En vez de estas formas preestablecidas, voy a coger la herramienta línea. Y esta línea, que va a tener inicialmente 3 píxeles de grosor, no tiene por qué ser un trazado, esta puede ser una forma, en cuyo caso ya veis que la cosa cambia mucho, ¿eh?
le tengo que decir que tenga un grosor negro, que no tenga ni inicio ni fin las formas de flecha ni nada de eso. Entonces ya sí podré comenzar a hacer pues eso, una línea desde un punto hacia otro punto, ¿no? Por ejemplo. Fijaos que esto es una forma, pero le puedo decir que sea un trazado y que como tal me lo convierta en trazado, un trazado de forma de línea 1. Bueno, a ver qué tal ese trazado. Ese trazado lo podría rasterizar esa capa posiblemente, sin más, para que tuviera... Lo que pasa es que me ha quedado blanca la capa y no sé por qué, así que no me interesa. La verdad es que no me interesa esa capa como tal. Voy a seleccionar ese trazado y en una capa nueva le voy a decir que con un pincel suave, un pincel suficientemente suave de presión, perdón, de bordes bastante difusos y pequeños, le voy a decir que me selecciono el trazado ese con la herramienta selección de trazado y con el botón derecho sobre la capa 2 seleccionada, esa capa de arriba, le voy a decir que me contornee ese trazado y que además me simule presión para ver si he conseguido algo con eso o no. Pero he vuelto a hacerlo con color blanco porque tengo seleccionado el color blanco, así que voy a volver a deshacer eso. Selecciono el color negro, por supuesto, y el pincel este en concreto, antes de seleccionarlo, en dinámica de forma le voy a decir que efectivamente me simule la presión de la pluma, ¿no? Para que tenga esa forma los dos extremos. Así que vuelvo a seleccionar el trazado, genero la capa nueva sobre la que voy la capa 2, sobre la que voy a contornear el trazado, y le digo que con el pincel que me simule la presión, y ahora sí, pero solamente me ha simulado la presión en uno de los dos laterales, ¿no?, del pincel. Bueno, da exactamente igual. Bien, voy a seleccionarlo con edición, seleccionar transformación libre o control T. Y luego con el botón derecho le voy a dar a deformar para comenzar a deformar esta forma tan curiosa que he conseguido por aquí. Quiero que esta forma se me... A ver, se me venga hacia acá. A ver cómo, que no se me tape. Ahí. Bien. Un poco más abajo.
Bueno, no está demasiado mal esa otra forma, aunque sí convendría quitarle un poco de fuerza para que no sea tan potente, y también ajustarla un poco más de una manera más precisa y más sencilla también. Sabéis que esto es una cosa muy de diseño, ¿no? Una vez que vamos haciendo diferentes formas y las vamos ajustando unas a otras, cada vez más distintas, ¿no? Nos van a ir resultando pues cada vez mucho mejores, la verdad, ¿no? Va a ser mucho más sencillo de hacer, ¿no? Y además a esa les vamos a ir dando un filtro, por ejemplo. Bueno, una vez que las vamos a ir desenfocando de estas formas. No sé si tienen algún problema de desenfoque, no, ninguno. O un gaussiano, no tanto, simplemente un poquito para que la forma sea cada vez más. Otra vez hacemos otra distinta que volvemos a modificar un poquito más. Y también le quitamos también opacidad. Y de nuevo volvemos a darle un desenfoque un tanto mayor a esa, o todavía más. Para que en este caso ya casi que nos quede imperceptible esa tercera forma. Bueno, bien, parece suficientemente bonito. Vale. Os comento que cuando organizamos un equipo, un conjunto de capas, en este caso las he organizado, fíjate las capas que afectan, las capas que son del anagrama, digamos, ¿no? Bueno, pues las he metido dentro de un grupo de capas, al que he llamado el grupo anagrama. Contiene pues varias capas, ese grupo tiene 3 capas que me forman el trazado cada vez más transparente de ese trazo raro. Y luego tiene la capa de texto metida dentro de un trazado elíptico, vertical, un poco raro también, que tiene un efecto de sombra paralela muy suave, ¿no? Bueno, digo que si yo meto todo eso dentro de un grupo, todas esas capas me van a reaccionar como si fueran una sola capa, de tal manera que al generar, por ejemplo, una máscara de capa sobre ese grupo, imaginemos que esa máscara se visualiza sobre todo el grupo este, bien, si yo dibujo sobre esa máscara de capa y dibujo con un pincel suficientemente grueso, con pintura negra, pues voy a borrar no solamente las letras, sino también todo lo referente a los trazados, porque todos esos están dentro del grupo, ¿no? Así que me va a afectar esa máscara de capa a todas las capas que hay dentro del grupo ese, ¿no? De la misma manera, cualquier otra cosa que hiciera, por ejemplo, voy a eliminar la máscara de capa y voy a poner el grupo este completo, pues un poco más pequeño, por ejemplo, una cosa así. Si yo ese grupo no lo pongo en modo pass-through, sino
que voy variando los distintos modos de fusión del grupo, pues ya vemos que me responde a todas las capas del grupo, ¿no? No solamente a una, sino a todas las capas del grupo. Y eso es francamente interesante, ¿no? Porque me va a dar muy diferentes posibilidades. En esta parte, el modo del grupo anagrama es superponer color y, sin embargo, el modo de guitarra es el modo normal, no tiene más, ¿no? Así que ya digo que es muy interesante para nosotros no solamente apilar las capas en grupos, sino también poner los grupos en diferentes modos de fusión unos con otros y ordenar muy bien las capas y nombrarlo todo, tenerlo todo muy bien ordenado el archivo, porque para nosotros eso va a ser siempre muy interesante a la hora de trabajar con diferentes capas y demás, ¿no? Si lo pongo en modo Pastrau, ya vemos que no solamente tendría el trazo exterior, que se me vería perfectamente, sino que además tendría, por ejemplo, pues en la parte de la A, en la letra A, se me vería toda la letra y, sin embargo, en el modo de superponer color, pues solamente se vería la letra en la parte en la que el color de la A se puede superponer a otro color que exista, no al color blanco, que no existe como tal color, ¿no? Así que, bueno, de la misma manera, pues el trazado también se podría superponer un poquito al mástil de la guitarra, pero no se puede superponer cuando no hay color alrededor. Y sin embargo, en el modo normal o en cualquier otro modo de superposición lineal, bueno, pues entonces sí, se superpone perfectamente y no hay diferencia entre una cosa y otra. Y vamos a ver cómo lo último que nos falta es cómo podemos hacer que voy a generar una capa nueva que un texto se adapte a un trayecto. Para eso voy a generar un trayecto cualquiera, me va a dar igual, uno que otro, con la herramienta, a ver, herramienta pluma de curvatura. Voy a generar, pues eso, un texto. Una cosa así. Ya está. Bueno, si yo tengo un texto ya para pegar, bastará que lo seleccione y lo pegue el texto. No, aquí es que no tenía texto para pegar, así que voy a deshacerlo y antes de nada voy a conseguir un texto que se pueda pegar, lógicamente, ¿no? No porque este no lo he podido pegar. Así que ese lo elimino. Vale. Sin embargo, en la ventana de trazados seguiré manteniendo el trazado este. No, pues no lo he hecho, no lo he mantenido, no lo he guardado como, sí, este trazado de trabajo, que es el que he hecho para la forma del texto. Vale, voy a guardar la ventana de trazados ahí y me voy a ir a seleccionar un texto de nuevo con el Lorem Ipsum, que lo tenía seleccionado aquí de antes. No me va a hacer falta un texto tan largo como el seleccionado antes para que me rellene todo un campo de texto. En este caso voy a seleccionar solamente el primer párrafo, lo voy a copiar y así lo tengo en el portapapeles de esta máquina. Bueno, ahora ya sí me vengo por la herramienta texto. Fijaos que tengo ese texto un poco, el Allison con la familia Allison, con una fuente muy pequeña. Le voy a poner una fuente un poco más grande porque si no, no se me vería en absoluto. La 725 no, por lo menos la No 10. lo vemos. Pues perdón porque esto es grave. Ahora sí. Digo que una vez que selecciono el trazado de trabajo, me vengo a por la herramienta texto y tengo la familia Allison seleccionada, que es una familia de Bruce Script,
y bueno, pues voy a seleccionar por ejemplo, 10 puntos. No, solamente se me queda en 7,5, no sé por qué. Bien, cuando acerco el cursor de texto al trazado, que quiero que siga el texto, pulso sobre él y ya vemos que hay una pequeña línea de texto que se me adapta. Ahora voy a pegar en esa línea de texto todo el texto que tenía ya seleccionado. Con la herramienta comando pulsada puedo ir arrastrando por la línea de texto para marcar dónde comienza y dónde acaba este texto, ¿no? Así que, bueno, lo único que me faltará en la ventana capas, ahora sí será intentar pues marcar el tamaño del texto como yo lo vaya queriendo. No, 11 no, más 14, por ejemplo, para que vaya siendo más o menos grande, ¿no? O algunas capas de texto. Me voy a acercar para verlo un poco más. Voy a deseleccionar el trazado para que no se me vea el trazado, pero el Lorem Ipsum Dolor Sit parece que se ve bastante bien y que esta fuente tipográfica pues es suficientemente bonita porque me indica muy bien cuál es el trazado en base a las líneas horizontales que tiene. Quiero decir que en todas estas cosas vamos a tener siempre que ir seleccionando fuentes que nos vayan bien con lo que estamos trazando y cómo lo vamos haciendo, ¿no? Y luego ir generando suficientes efectos que sean interesantes para esto. Por ejemplo, efectos que se me ocurren que puedan ser interesantes sobre esta fuente, pues puede ser primero generar una sombra paralela. Eso siempre puede ser muy interesante, que tenga un tamaño pequeño para que me marque casi sin embargo, una distancia suficientemente grande de fuente, ¿no? Fíjate que la fuente tiene una opacidad bastante baja. La puedo subir un poco, la opacidad de la fuente. Ahora, a lo mejor me gustaría, bueno, esa sombra paralela podría ser así, tal cual, una simple sombra paralela, o puedo generar más sombras paralelas. No tiene por qué ser una sola, ¿no? La segunda sombra paralela la puedo mandar a otra distancia y que tenga otra opacidad diferente, por ejemplo, ¿no? También igual que hemos hecho antes, ¿no? Eso sí sería interesante, ¿no? Una vez que hemos hecho eso, me gustaría separar en sí las fuentes, las sombras, me gustaría separarlas del propio texto y para eso me voy a los efectos, a la zona de efectos y con el botón derecho le digo crear capas y de esta manera me va a crear la fuente, pero las sombras me las va a crear en capas distintas, ¿no? Y esto también es muy interesante porque fíjate que esta sombra que la tengo en una capa diferente, esta primera, no, esta sería la segunda, ¿no? La primera es esa. Vale, voy a trabajar un poco la primera, la voy a modificar para que se me vaya ajustando la sombra aquí y sin embargo que se me vaya deformando un poco hacia acá y de nuevo se me vuelva a ajustar aquí, por ejemplo. Lo mismo quiero que me suceda con la segunda. Y le doy perdón, antes se tiene que ver, la segunda sombra, le voy a dar para que se me modifique un poquito así y otro poquito así. Por ejemplo, ¿no? Por decir algo, ¿eh? Bien. Estos efectos que estamos haciendo ahora
un poco de manera aleatoria, pueden ser muy interesantes si reunimos esos efectos en una sola, en un grupo, por ejemplo, en el grupo de texto, y sobre ese grupo de texto, igual que hacíamos antes, pues vamos a crear, por ejemplo, una máscara de capa en la cual vamos a dibujar un degradado básico de negro a transparente, por ejemplo, y circular para que haya una zona en la máscara de capa, como estoy poniendo en modo trama, ¿no? En modo normal, para que haya una zona que sea, pues, prácticamente invisible, ¿no? Le estoy dando una opacidad del 90% y no quiero que tenga una opacidad normal. Ya vemos que de esta forma a lo mejor podemos hacer que el texto vaya por la parte trasera de cualquier otro elemento que tengamos, ¿no? Si lo colocamos así, por ejemplo, pues podría ser como muy interesante, ¿no? El que nuestro texto se adapte de esta manera. Hombre, lo hemos emborrado bastante, pero sería una manera muy sencilla de conseguir otro efecto como muy rápido, muy potente para nosotros, ¿no? Y muy sencillo de hacer. La verdad es que fijaos que con esto hoy hemos aprendido varias cosas muy diferentes. La primera ha sido la de adaptar un texto muy largo a dos campos de texto, uno a cada lado de la guitarra, y cómo hacemos esos campos de texto que se ajusten a la forma exacta de la guitarra. La segunda cosa ha sido algo parecido, pero hemos generado nosotros mismos el campo de texto. Y ese campo de texto que hemos generado en el segundo caso ha sido un campo de texto elíptico vertical, en el cual hemos metido unas letras, un alfabeto, y hemos entrelazado las letras del alfabeto para formar un anagrama, un diseño de anagrama solamente en base a letras, que es como muy interesante y que nos da la posibilidad además de conjuntarlo con formas extrañas, externas, ¿no? que completen el diseño, que sea un diseño muy sencillo, pero que al tiempo sea una cosa que veamos como muy compleja y muy compacta en cuanto al diseño se refiere, ¿no? Y la tercera cosa que hemos aprendido es cómo adaptamos un texto a un trayecto. Generamos un trazado y con ese trazado le metemos el texto para que se vaya adaptando a toda la línea de trayecto, ¿no? Y eso pues también es muy interesante y es muy sencillo de hacer, pero muy bonito, ¿no? Así que en otro caso, en otros cursos, hemos hecho un ejercicio parecido a algo de esto, que se trataba de una chica que iba como andando o algo así, y bueno, y generábamos unas letras en torno a un trazado, siguiendo el trazado ese, y luego también generábamos una letra A mayúscula que convertíamos en selección, y esa selección la convertíamos a su vez en trazado, y ese trazado lo convertíamos a su vez en un campo de texto con la forma de la letra A mayúscula, en cuyo interior metíamos una gran cantidad de texto, ¿no? De tal manera que toda la letra estaba rellena de texto adaptado a toda la forma de la A mayúscula, ¿verdad? ¿Os acordáis de ese ejercicio? No sé si alguno de vosotros, Sí, seguro que sí, ¿no? sí. Que os acordáis de él. Bueno, pues algo parecido a eso quiero que hagamos en este curso. Quiero que en el ejercicio que hagáis se contemplen dos de las tres cosas que hemos hecho hoy en clase, por lo menos. Bien, el anagrama, que yo es de lo que más puntúo en cuanto a creatividad se refiere. Bien, el texto
siguiendo el trayecto, que también es una de las cosas más puntuables. Bueno, la verdad es que todo es muy puntuable, porque la maquetación en base a una figura sobre la que se contornea el texto es algo muy artístico y que se nos pide en muchas ocasiones a los ilustradores. Así que tenemos que aprender a hacerlo adecuadamente, ¿no? ¿Vale? Y por supuesto con vuestros propios materiales y echándole imaginación, queridos. Currarlo bien, por favor, practicad mucho esto, que es muy sencillo y muy bonito, ¿vale? Esta sesión ha sido muy simplota, pero muy bonita. Yo creo que merecía la pena meterse en ella a fondo, porque le vamos a sacar mucho aprendimiento, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿tenéis preguntas? Sí, Dime, bueno, Demetrio. yo lo que me parece extraño es que no te dejara poner el texto por fuera de la guitarra entero y lo tuvieras que hacer en dos partes. No A mí sé, también, a mí ¿no? también me ha parecido extraño. Sí, 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 sí. Porque si tienes una selección hecha, lo suyo es que te lo hagas dentro de la selección, ¿no? Totalmente. No tiene por qué hacerlo de otra manera. La verdad es que, eh, fíjate, sospecho una cosa, y es que si la guitarra hubiera tocado el borde de abajo, pues vale, pero al ser una isla dentro del otro campo de texto, ahí ya no lo he reconocido. ¿Me explico? Si fuera un rectángulo que en vez de acabar abajo comenzara con el contorno de la guitarra y la guitarra, digamos, tuviera una salida por abajo, entonces sí lo hubiera reconocido seguramente, ¿no? Pero al ser una isla dentro del otro, parece como que ahí ya no. No sé, algo de eso. Probad vosotros, a ver qué tal, a ver qué me contáis de esto, porque yo eso es lo que sospecho, pero no puedo asegurarlo, ¿eh? No puedo asegurarlo, no llego hasta ahí. Afortunadamente vosotros sí vais a llegar y vais a profundizar más que yo en esto. Así que eso lo agradeceré mucho porque me enseñaréis, ¿eh? ¿Vale? Muy bien, querido. Pues venga, ánimo y a darle caña. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo día. Gracias, Juan. Adiós. Adiós. Adiós.